Queridos amigos, queridas amigas, saludos, bienvenidos a todos los oyentes y videntes, porque también estamos en TikTok, en YouTube, a querer comprender en la 107 FM, un servidor, soy Javier Mauri, y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, apasionante y útil, sobre todo útil para todas nuestras relaciones interpersonales y profesionales, la programación neurolingüística, o más conocida como la PNL, que no es proposición no de ley. En este apartado del programa nos vamos a referir a la programación neurolingüística. Por ejemplo, ¿sabías que las personas procesan la información de manera muy diferente? Hoy descubrimos cómo identificar si alguien es visual, auditivo, kinestésico y cómo esto puede mejorar nuestras interacciones. Y para hablar de este fascinante tema, nos acompaña una experta en PNL, Mar Suoto. Mar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y es un placer tenerte. Bueno, para mí el placer sobre todo esta fórmula que estamos haciendo hoy, donde me estás entrevistando tú a mí. Javier, generalmente estoy copresentando contigo, pero me parece un verdadero lujo pues ser hoy yo la invitada y poder aportar un poquito de luz sobre la PNL, sobre la programación neurolingüística, que es una herramienta que interactúa directamente en nuestros procesos relacionales, en nuestros procesos de comunicación. Y más allá de la comunicación profesional, impacta también en la comunicación personal, en la esencia de qué decimos, de cómo lo decimos y cómo interactuamos en nuestras relaciones cotidianas. Creo que puede ser un tema realmente interesante y sobre todo si conseguimos que nuestros oyentes o las personas que nos ven identifiquen sus patrones, si son personas visuales, auditivas o kinestésicos, yo creo que ya hemos conseguido un gran reto con el programa de hoy, querido Javier. Muchísimas gracias, pues el lujo es nuestro por poder tenerte aquí. Para comenzar, Mar, me gustaría que nos explicaras cómo podemos definir la programación neurolingüística o PNL y cómo se aplica o cómo se puede aplicar esta a la vida diaria. Es verdad que generalmente hablamos de la PNL y en ocasiones pues es importante pues tener claro qué hay detrás de este concepto de la programación neurolingüística. Al final estamos hablando de ese conjunto de técnicas y modelos que estudian pues lo que hemos dicho anteriormente, cómo las personas procesan la información a través de nuestros sentidos y cómo esta información influye en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Como bien sabes, Javier, tenemos 5 sentidos: el sentido de la vista, el del oído y los sentidos más sensitivos, el gusto, tacto y olfato. Es verdad que todos utilizamos, en principio, si no hay ninguna carencia o no hay ningún defecto, los 5 sentidos, pero sin embargo, no todos los utilizamos con la misma intensidad. Esto lo iremos viendo a lo largo de la conversación. Hay personas que priman el sentido de la vista, serían los denominados visuales o personas visuales. Hay personas que priman el sentido del oído, serían los denominados auditivos o auditivas. Y hay personas que priman el resto de los sentidos, gusto, tacto y olfato, serían las denominadas personas kinestésicas. Cuando hablamos de programación neurolingüística, más allá de que nuestra concepción del mundo, cuando realmente pues hacemos ese proceso de indagación, lo hacemos a través de nuestros 5 sentidos, cuando nosotros rastreamos a través de esos 5 sentidos la realidad, eso nos permite programar nuestra mente y esto es a lo que hace referencia la PNL, a esta forma de programar a través de nuestros 5 sentidos y verbalizar lo que estamos viendo. Por eso hablamos de ese concepto de lingüística dentro de la programación neurolingüística. Nosotros, cuando interactuamos con nuestros 5 sentidos, estamos utilizando también todo el proceso de pensamiento racional, estamos utilizando las neuronas, eso lo convertimos en una serie de experiencias que verbalizamos a través de nuestro lenguaje. Por resumir, en nuestro día a día es importante ser conscientes de que esa automatización en la que repetimos hábitos, costumbres e incluso pensamientos, si le damos conciencia a todos estos programas a través del proceso neuronal y de cómo verbalizamos ese modelo del mundo, podemos mejorar nuestra forma de comunicarnos, podemos entender por qué pensamos lo que pensamos
y también podemos interactuar mucho mejor con los demás cuando sabemos cuál es nuestro canal predeterminante y el canal sensorial que predetermina la realidad del otro. Es decir, Javier, yo creo que es muy interesante saber cuál es tu canal sensorial, el que te predetermina, cuál es mi canal sensorial, porque cada uno tiene unas características, y a partir de ahí entender cómo funcionan cada uno de ellos. ¿Para qué? Para desde ese entendimiento producir el acercamiento. Por lo tanto, no solo nos da un nivel de autoconciencia más alto, sino que nos permite una mejor relación con los demás. Entonces, Mar, la PNL nos permite tener una mejor comprensión de cómo los demás procesan la información y cómo podemos comunicarnos más eficazmente con ellos. Así es. Es decir, volvemos a reiterar que nosotros procesamos la información del mundo que vemos a través de estos 5 sentidos, que no todos procesamos la información utilizando los mismos sentidos. Hay que detectar si somos una persona visual, si somos una persona auditiva o si somos una persona kinestésica. Es verdad que utilizamos los 5 sentidos, pero hay un sentido que predetermina ese modelo del mundo por encima de los demás. Por lo tanto, identificar este canal principal a través del cual, como persona que somos, procesamos la información, nos permite identificar efectivamente cuál es nuestro modelo del mundo y cómo a partir de ese modelo del mundo podemos entrar en esos procesos de comunicación con nosotros mismos y con los demás. Muy bien, es de hecho muy interesante. Entonces tenemos 3 tipos fundamentales, principales, de canales sensoriales: el visual, el auditivo, el kinestésico. ¿Podrías explicarnos qué caracteriza a cada uno de estos tipos de personas, Mar? ¿Cómo podemos identificarlas? Esto es fundamental. Sabemos que las personas visuales son aquellas personas que realmente hacen un barrido de la información a través de lo que ven. Por lo tanto, al final, pues las imágenes, los procesos de visualización, los colores, todo aquello que entra por la mirada es lo que determina ese modelo del mundo, incluso desde el punto de vista verbal, porque cuando hablamos de programas también hablamos de la verbalización de esos programas. ¿Cómo lo veo claro, me lo imagino? ¿Cómo lo visualizarías, Javier? Esto tiene buena pinta. Es decir, utilizan también palabras que le llevan a la visualización, a poner ese canal visual en ese digamos, marco de visión que se expresa a través de palabras visuales. Hay también accesos oculares, estas personas visuales que en ese barrido en el que quieren analizar la realidad, en esa búsqueda de la visualización, de la imagen, de la foto, del color, de todo lo que entra por los ojos. Generalmente son personas, si con estas pautas que estamos diciendo, pues no identificamos si realmente podemos considerarnos personas visuales o no, tienen accesos oculares hacia arriba, en esa búsqueda de la información. Por lo tanto, sería muy interesante en una conversación que, sobre todo cuando estamos en procesos de pensamiento, la persona con la que estamos interactuando detecte si realmente pues, estamos mirando de forma recurrente en esa búsqueda de información, en ese modelo del mundo hacia arriba. Es verdad que también esto acompaña con estas palabras de visualización, de imágenes, de pues, colores, todo este conglomerado de pautas que son básicas pero pueden ser muy significativas. Cuando estamos en los equipos de trabajo identificamos muy bien a este perfil de personas visuales porque son personas que toman rápidamente decisiones, son personas que rápidamente están opinando, que con ese barrido genérico que hacen de la realidad pues ya están aportando valor. Sí que es verdad, quizás podríamos entrar posteriormente en esas áreas de mejora que podemos tener como personas visuales, porque es verdad que nos podemos precipitar. Son personas que además tienen que gestionar la constancia, porque como lo que entra por los ojos les gusta, suelen abrir varias puertas al tiempo. Sin embargo, a veces no son realistas en los proyectos que acometen, porque en ese decir sí, son personas también muy motivadoras, muy dinámicas, muy apasionadas. En ese decir sí, a veces hay una carencia en la realización del compromiso, es decir, no miden si efectivamente lo pueden ejecutar realmente, se precipitan en esa toma de decisiones desde esa alta motivación. Sí lo acometo, pero después cuando tenemos que acometerlo, cuando se tiene que acometer el proyecto, pues les falta tiempo, les falta constancia. Yo creo que ahí también damos claves porque es verdad que hay una serie de factores que dinamizan, positivos, pero también todos estos canales sensoriales tienen unas áreas de mejora. Entonces, si dentro de nuestros
oyentes o tú mismo, Javier, te sientes como una persona rápida en la toma de decisiones, que haces un barrido de la situación también bastante ágil, que abres varias puertas, que a veces nos cuesta o te cuesta ser constante, que a veces no terminamos los procesos que se están abriendo, que visualizamos, que imaginamos, que efectivamente, pues bueno, todo lo que es este marco visual nos predetermina, pues probablemente seremos personas visuales. Si miramos hacia arriba a la hora de pensar, pues también. Sin embargo, y frente a este canal, fíjate qué interesante es ahora integrar el canal auditivo. Frente a esta persona visual que lo que quiere son las imágenes, lo global, lo holístico, la persona auditiva se va al otro lado. Lo que quiere es escuchar, entender, comprender. Mientras el visual, con datos genéricos o con, digamos, pinceladas de los proyectos que tengan elementos importantes, pero no en cuanto a un gran banco de datos de información es suficiente, el auditivo se va al otro lado. El auditivo no le vale la imagen o el color o lo genérico, el auditivo lo que quiere es el detalle. Lo que quiere es procesar todo lo que está viendo, lo que quiere es entender toda la información, lo que quiere es esa organización, esa planificación, esa estrategia. Son personas que utilizan palabras como esto me suena bien, esto te estoy escuchando, dímelo, me estás comprendiendo, se entiende. Es decir, van a todo ese marco de palabras auditivas. Desde el punto de vista de las señales físicas de los accesos oculares, suelen ser personas que miran a los ojos, de frente, a la derecha o a la izquierda, pero no miran hacia arriba en ese proceso reflexivo. Está a la altura de los oídos el pensamiento porque necesitan escuchar, porque necesitan entender, porque necesitan datos, necesitan informaciones. Son personas, al igual que en el caso de la persona visual, el gran reto es la constancia, adquirir el compromiso y terminarlo. En el caso del auditivo, el reto es, porque son personas muy perfeccionistas, porque requieren todos esos datos y todas esas informaciones, se detectan también rápido en los equipos de trabajo, porque cuando el proyecto ya tiene la calidad para ser ejecutado, es el perfil de persona, pero falta esta información, pero falta este dato, pero falta porque buscan esa perfección, buscan esa excelencia. Entonces aquí, si tenemos perfeccionistas escuchándonos, probablemente sean personas auditivas. Después voy a poner un ejemplo simple cuando expliquemos los diferentes canales para entenderlo un poquito mejor. En ese perfeccionismo frente al que es visual y en el equipo de trabajo toma la decisión rápidamente, el auditivo espera, falta esta información. ¿Y qué ocurre? Que cuando el proyecto tiene la calidad suficiente para ser lanzado, les cuesta lanzar el proyecto porque siguen buscando esa información para llegar a la excelencia, entendiendo que la perfección no existe, pero ellos se enrocan ahí, en ese contexto. Por lo tanto, pues yo creo que también podemos identificar a partir de estas pautas si nos consideramos auditivos o no. Y por último, las personas kinestésicas son las personas que priman estos sentidos más sensitivos, gusto, tacto y olfato, por lo tanto son esas personas que tienen ese plus de emocionalidad, de sentimientos, sensaciones y que tienen ese plus de, obviamente, experiencias más táctiles, gustativas, sensitivas. Utilizan palabras como esto lo siento de esta forma, me da esta sensación, no me gusta, cómo me siento, apelan a toda la emocionalidad. En los equipos de trabajo también se identifican muy bien, porque son estas personas que tienen las emociones a flor de piel. Así como los auditivos y visuales nos cuesta más contextualizar el estado anímico, el kinestésico es aquel que si está contento se le evidencia, pero si está triste es este perfil de persona que incluso se puede poner a llorar. Este perfil de emocionalidad en donde se evidencia el propio estado anímico. En cuanto a los accesos oculares, pues suelen mirar hacia abajo en esa búsqueda del mundo interior, están en ese proceso de pensamiento buscando dentro de sí mismos. Yo creo que con estas claves, que son muy sencillitas, pero son muy gráficas, podemos identificar pues si somos o nos consideramos personas visuales, visualizamos, imaginamos desde el verbal, cómo lo vemos, lo imagino, esto tiene buena pinta, miramos hacia arriba, si somos auditivos vamos al detalle, al dato, a lo concreto, me suena, escucho, oigo, miramos al frente, derecha o izquierda, y los kinestésicos buscan más
en su mundo interior. Si me permites un breve ejemplo, querido Javier, yo cuando estamos trabajando todo esto de la PNL en el ámbito comercial, pongo un ejemplo muy sencillo que voy a poner ahora. Desde luego muy simplificado, esto habría que profundizarlo mucho más. Imaginaos que tenemos que vender un aspirador, que nosotros nos encargamos de, bueno, pues de vender aspiradores al público. Si fuésemos personas visuales, lo que prima el proceso de compra en el visual, ya os digo que simplificando mucho, es que el aspirador es de un determinado color, que puede ser un color preferido, en mi caso es el rojo o el vino, y que ese aspirador que tiene ese color entra en el armario de casa. Jamás la persona visual se va a sentar con el comercial a entender las instrucciones. Es una persona que con que le digan encendido y apagado y dónde se enchufa o cómo se enchufa, se van con el aspirador para su casa. Porque tiene su color preferido y entra en el armario que tiene en casa. El auditivo jamás se va de la tienda sin sentarse con el comercial a leer las instrucciones, a entender las instrucciones. Es esta persona que quiere entender absolutamente en su plenitud cómo funciona este dispositivo. El color, el que entre, no es tan determinante. Y en el caso del kinestésico, es la sensación de limpieza que produce el disponer del dispositivo. Fijaros que es el mismo producto, un aspirador, pero cómo se contextualiza cada uno de los canales. Yo, por ejemplo, si me lo permites también, cuando nosotros vamos a presentar la consultora en el ámbito de la formación, cuando yo detecto que el directivo que va a contratar la formación de nuestra consultora es visual, lo que hago es que me voy a una presentación en PowerPoint con gráficos en colores y genéricos. Pues Equipo 7 ha hecho tantos cursos en este año, los resultados han sido estos, con colores, con gráficos. En el caso del auditivo, no. En el caso del auditivo, además de la presentación, llevo un soporte documental donde no hablo de las tendencias, hablo de cada curso, de en qué ha consistido cada curso, en los contenidos, en los resultados, llevo evaluaciones. Y si es una persona kinestésica, a lo que apelo es el impacto que va a tener el equipo humano, en el capital humano, la formación que vamos a dar. Y la transformación del equipo desde la humanización de la organización si recibe esa formación. Fijaros, estamos ofreciendo lo mismo, formación. Sin embargo, y simplificándolo mucho, según el canal sensorial de la persona que contrata esa formación, nosotros nos adentramos de una u otra forma. Y es muy importante también saber nuestro canal sensorial de partida, porque imagínate, Javier, si yo soy una persona visual, a mí con los gráficos, con las tendencias y con el proceso de forma holística, sin aterrizarla, me sirve. Pero sin embargo, si mi directivo o la persona que va a contratar la formación es auditiva, esa presentación a él no le sirve. Por lo tanto, qué importante es saber el canal sensorial del otro, porque yo, aunque vaya con mi presentación en PowerPoint de forma genérica, llevaré un documento que desarrolle de forma detallada toda la formación que estamos dando, porque la persona auditiva necesita esos datos. Claro, se puede producir un conflicto en la comunicación, porque el auditivo va a lo genérico, perdón, discúlpame Javier, el visual va a lo genérico, a lo global, a lo visual, y el auditivo va al detalle. Si yo no soy consciente de esto, se produce un colapso en la comunicación, porque el auditivo no me entenderá a mí y yo no entenderé a la persona que tiene el otro canal sensorial, que es diferente al mío. Lo ideal es integrar los tres canales cuando comunicamos, porque así seguro que llegamos a todos esos receptores destinatarios de nuestros mensajes. Es interesantísimo. Hay que ver la cantidad de información que, si fuéramos conscientes con la persona que tenemos enfrente de toda esa información, realmente esto nos ayudaría muchísimo mejor a tomar las decisiones más adecuadas. Sin embargo, Mar, para concretar un poco más y para ampliar esto de las señales, para yo darme cuenta de qué tipo de canal está utilizando mi interlocutor, ¿cómo podemos empezar a identificar a estas personas en nuestra vida cotidiana? ¿Qué señales podemos y debemos observar en su lenguaje corporal, por ejemplo, o en aquello que dicen? Fíjate que lo hemos comentado anteriormente, pero vamos a hacer un breve recordatorio. Respecto al corporal, volvemos a traer a colación los accesos visuales, los accesos oculares. Sabemos que los visuales miran hacia arriba, que los auditivos miran al frente y que los kinestésicos son las personas que tienden a mirar hacia abajo. Desde el punto de vista también de las señales verbales,
porque pensar, Javier, que nuestro modelo del mundo, el cómo vemos la realidad a través de nuestros 5 sentidos, ese diálogo interior que nosotros tenemos, lo verbalizamos. Por eso, si escuchamos atentamente lo que dicen las personas con las que interactuamos, podemos identificar muy bien ese modelo del mundo. ¿Qué son visuales? Pues volvemos a apelar al veo, a cómo lo veo, cómo lo imagino, cómo lo visualizo. Mira, observa, palabras que nos llevan a todos esos contextos visuales. Si son personas auditivas, detallistas, volvemos otra vez al escuchar, al oír, al entender, al decir, todo lo que tenga que ver con los sonidos. Y si son personas emocionales, kinestésicas, más emocionales, que tienen ese plus de emocionalidad, volvemos a las sensaciones, a las emociones, al mundo interior, a ese mundo interior rico, cómo me siento, me da la sensación, estoy tocando. Volvemos otra vez a apelar a que el visual prima el sentido de la vista, el auditivo el sentido del oído y las kinestésicas, gusto, tacto y olfato. Entonces, son cosas muy concretas, muy básicas, pero que permiten perfectamente identificar así como en casi minutos, pues cada uno de estos procesos de comunicación que tenemos. Yo creo que la clave de todo, querido Javier, es primero identificar nuestro propio patrón, nuestro propio canal sensorial, para desde ahí poder trabajar también los canales sensoriales de los demás. Porque te voy a hacer yo ahora una pregunta en directo, querido Javier, así al hilo de lo que hemos comentado, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué canal sensorial predeterminante tienes? Y explícanos por qué. Y yo, si me lo permites, te pregunto, ¿cuál crees que es mi canal sensorial al hilo de lo que estamos diciendo? Y sobre eso también podemos aterrizar lo que es la conversación del programa de hoy. Javier, ¿tú qué canal sensorial crees que tienes? Sí, según lo que nos has explicado, Mar, yo creo que yo tengo un canal auditivo. Yo no me marcharía, además que me siento totalmente identificado con el ejemplo que pusiste anteriormente. Yo no me levanto de la tienda hasta que no sé perfectamente cómo funciona el microondas, por ejemplo, o, o el o el frigorífico, estos frigoríficos digitales que, que tienes que saber que son táctiles. Yo no me voy hasta que no sé cómo funciona. Y yo creo que en parte tenemos esta extraordinaria relación desde hace tiempo, aparte de otros muchos factores, porque yo pienso que tú también eres auditiva como yo. Entonces, pero vamos a indagar primero en lo tuyo y después yo te comento si soy tan auditiva como crees o a lo mejor, porque claro, estamos en procesos de evolución. Esto no quiere decir que si tú a día de hoy, Javier, eres auditivo, por ejemplo, hoy eres auditivo y, por ejemplo, un área de mejora del auditivo es el perfeccionista, el perfeccionismo. ¿Tú te consideras una persona perfeccionista? Es decir, cuando tú estás acometiendo un proyecto, ¿eres de los que estás en aquello que hiciste o en aquello que te falta? Y realmente lo que te quiero decir es que si no lo alcanzas, ¿sientes que el grado de frustración se coloca en aquello que no alcanzas o realmente reconoces lo que sí has recorrido? Es decir, el perfeccionista también tiene otra característica, adentrándonos un poquito más y profundizando más, y es que esos niveles de excelencia que buscan les llevan a una convivencia de una alta frustración. ¿Por qué? Porque como se fijan en aquello que no han conseguido, en ocasiones pierden de vista aquello que sí consiguen. Entonces, les cuesta gestionar el reconocimiento, el autorreconocimiento y se mueven en índices altos de cierta frustración porque ponen la mirada en aquello que les falta. No lo sé, Javier, porque así lo aterrizamos un poco más. ¿Estás ahí o crees que no tanto? En mi caso, yo lo que siempre intento tener claro antes de aceptar, sumergirme en un proyecto, es si tengo las capacidades y las habilidades suficientes como para poder desarrollarlo. En base a ese marco del cual únicamente me salgo si puedo mejorar esas capacidades para desarrollar un buen proyecto, siempre alcanzo
esas metas, esos objetivos, porque intento que sean tremendamente realistas. Pues fíjate, sí que eres auditivo, porque esto sí lo hace el auditivo, el visual no. El visual no se para a analizar si efectivamente lo puede acometer, si efectivamente es realista en la consecución del reto. El visual le motiva y se lanza. ¿Y qué ocurre? Que cuando se lanza se da cuenta que a lo mejor no tuvo en cuenta todos estos elementos, su propia capacidad desde el punto de vista del compromiso para ejecutarlo. Ya con lo que me has dicho, identificándote con todo lo anterior, sí que efectivamente creo que eres bastante auditivo. Fíjate, me dices, yo creo que nos llevamos también mal porque eres auditiva. Claro, ¿qué ocurre? Que yo estoy en un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque a mí ese perfeccionismo y esa excelencia me ha llevado a lo que comentaba anteriormente, a no saber pues, valorar lo que se estaba haciendo, quedándome o priorizando lo que no se estaba haciendo, y esto te genera una gran insatisfacción. Entonces, claro, esto también tienes que gestionarlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esa autogestión del reto, porque esto podría ser objeto de otro programa, los retos que tienen cada uno de los canales sensoriales, que son, o los talones de Aquiles, como dice la PNL. Eso que hace que cuando dejas de ser tan perfeccionista o dejas de buscar tanto la excelencia o te das cuenta que el proyecto tiene la calidad y lo lanzas, claro, y empiezas a darle peso o dejas entrada a otro tipo de canales. Esto es como un proceso evolutivo donde tenemos que estar en un proceso de conciencia, de saber dónde estamos, qué es lo que tenemos que gestionar, pero en constante movimiento. ¿Y qué canal crees que se está ahora integrando, aunque sea sutilmente? ¿El visual o Yo, el kinestésico? yo creo que es el visual más que Sí. el kinestésico. Totalmente de acuerdo, Javier. ¿Y entonces qué ocurre? Que como ya intento gestionar o tener bajo control el perfeccionismo, sacar los asuntos, esa motivación me lleva a abrir otras puertas. Pero ¿qué me ocurre ahora en este canal visual que está entrando? Que a veces digo que sí a cosas que después llega el momento de ejecutarlas y como he dicho que sí, no solo a este asunto, sino a otras, me encuentro a veces que no puedo acometerlo. Entonces, ahora ya no estoy en la gestión del patrón auditivo, estoy en la gestión del patrón visual y realmente hacer un rastreo de si lo puedo acometer o no. Porque en ese dinamismo y en esos factores motivacionales, como a mí en concreto me gustan tantas cosas, abres puertas que después llega el momento y dices, pero si esto yo no lo puedo hacer, si no hay tiempo material, si realmente no tengo la preparación. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante todo este proceso reflexivo porque nos lleva a algo también fascinante, que es el autoconocimiento, Javier. Entonces, yo creo que con lo que hemos Sí, es, comentado, pues hemos dado un poquito de luz a nuestros oyentes y ojalá que a partir de aquí pues puedan identificar un poquito mejor pues, sus propios canales sensoriales. Antes de terminar, Mar, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo por nuestros canales de YouTube, TikTok y los que nos escuchan por iVoox y por Radio Mairena? ¿Qué consejos le podríamos dar a estas personas que quieren aplicar la programación neurolingüística, la PNL, en su vida cotidiana para mejorar sus relaciones? Yo creo que lo primero es la autoobservación, es decir, observarnos primero a nosotros mismos para desde ahí poder observar también a las personas que nos rodean. Fijémonos en cómo se expresan, en cómo es su lenguaje corporal, recordemos los accesos oculares, recordemos las palabras que estamos comentando, porque al final la PNL, lo hemos dicho, no es solo una técnica, es una forma de estar más presentes, más conscientes en nuestras propias interacciones, en nuestra forma de relacionarnos, entender por qué las personas se relacionan de esta otra forma con nosotros. Y si logramos entender o dar conciencia a cómo procesamos esta información, pues obviamente vamos a ser más efectivos en cómo nos comunicamos, primero con nosotros mismos y después con los demás. Y además practicar conceptos que hemos tratado en otros programas, como la empatía, que es entender el modelo del mundo del otro, la asertividad, el por qué pues, las personas, según su canal sensorial, pueden ser pues, más contundentes que otras. En fin,
Todo esto nos lleva a un mayor entendimiento, a una mayor comprensión y a mejores flujos de relación interpersonal. Y al final nosotros estamos constantemente verbalizando, interactuando, porque es la forma en la que nos posicionamos y es la forma en la que entendemos también a las personas con las que interactuamos. Pues muchísimas gracias, Mar, por compartir tu conocimiento sobre la PNL, la programación neurolingüística. Ha sido una charla súper interesante, súper instructiva, enriquecedora, y estoy seguro que nuestros oyentes pues ahora tienen muchas herramientas para comenzar a identificar y a comunicarse mejor con las personas que les rodean. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias siempre a ti, Javier, a todos los oyentes y seguiremos, yo creo que también indagando un poquito más en la PNL porque es que es un mundo fascinante, porque al final la única herramienta de relación que tenemos son nuestras habilidades de comunicación y en la medida en que comuniquemos mejor vamos a llegar a predisponer, a implicar y a acercarnos a los demás. Así que, así al hilo de la despedida, ya se me están ocurriendo más cuestiones para trabajar la programación neurolingüística, pero hoy hemos hecho la toma de contacto. Pues muchísimas gracias también a todos los oyentes, a todos nuestros seguidores de Radio Mairena, de nuestros canales, y hasta el próximo programa. Saludos.